Buenos días de nuevo, estudiantes. Aquí estamos aprendiendo con mi profe desde casa y hoy vamos a aprender un tema muy interesante relacionado con los versos, con la tipología de los versos. Resulta que los versos se pueden clasificar teniendo en cuenta varios criterios. Uno de esos criterios es la rima. Según la rima, se dice que existen tres tipos de versos. Uno de esos es el verso rimado, aquel cuya palabra final rima con la de otro verso. Puede darse que rime con el primero con el cuarto, el segundo con el cuarto, el primero con el tercero, el segundo con el tercero, en fin, dependiendo la tipología de estrofa que tengamos y dependiendo el número de sílabas que tenga cada uno de estos versos y por ende pues las terminaciones. Veamos entonces un ejemplo de este verso rimado. Hay un escritor muy importante de la época del Renacimiento, el señor Garcilaso de la Vega, quien compuso muchos poemas y uno de ellos dice así. Voy a leerle solamente un fragmentico de este poema, porque este poema es extenso. Dice: en medio del invierno está templada el agua dulce de esta clara fuente, y en el verano más que nieve helada. Yo siento ahora que en mi ser se agita grandiosa inspiración, cual fuego hirviente. Entonces fíjense en cómo en este poema tenemos la combinación de esos versos rimados. Por ejemplo, el primer verso donde dice en medio del invierno está templada, con el tercer verso que dice y en el verano más que nieve helada. Fíjense en cómo hay una rima. ¿Qué clase de rima encontramos ahí? Una rima consonántica, porque nos está haciendo referencia a que existe la repetición tanto de sonidos vocálicos como de sonidos consonánticos. Y encontramos otra de las clasificaciones de los versos según la rima, y es el verso suelto. ¿Qué es el verso suelto? Es aquel verso que no tiene rima y que aparece alternándose con los versos rimados dentro de la composición poética. Un ejemplo muy claro de esto lo encontramos en los romances. En los romances hay versos impares que no riman, mientras que los pares sí riman, es decir, dentro de la misma composición hay una combinación de versos rimados y una combinación de versos sueltos. Ese es un ejemplo claro de lo que es el verso suelto. Voy a hacerles lectura de un romance del autor Félix Lope de Vega para que nos demos cuenta cómo se presenta la musicalidad en esta tipología de versos. Dice: a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. No sé qué tiene la aldea donde vivo y donde muero, que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos. Ni estoy bien ni mal conmigo, mas dice mi entendimiento que un hombre que todo es alma está cautivo en su cuerpo. Entonces fíjense que ahí, por ejemplo, en el primer verso dice: a mis soledades voy, siguiente verso: de mis soledades vengo. No vemos ninguna de las rimas, son versos sueltos, porque para andar conmigo, ahí sí hay una combinación entre el segundo y el tercero. Ahí se está presentando esta clase de verso suelto en la parte de arriba. A mis soledades voy, porque el segundo y el tercero sí riman, pero el de arriba es un verso suelto. Y continuemos con esta clasificación. También tenemos los versos blancos. Qué nombre, ¿verdad? Son aquellos versos que no tienen ningún tipo de rima, no riman con los demás versos, pero siguen manteniendo el ritmo y la medida de la estrofa. Tienen una terminación diferente, desde luego. Voy a leerles un ejemplo de un verso blanco. Dice: quiero amor o la muerte, quiero morir del todo, quiero ser tu sangre, esa lava rugiente, que regando encerrada bellos miembros extremos, siente así los hermosos límites de la vida. Si ustedes se ponen a contar cada una de las sílabas, esta estrofita tiene en cada uno de sus versos 14 sílabas, es decir, los versos blancos están guardando la medida en el número de sílabas que tiene cada uno de los versos. Pero ¿qué es lo que cambia?
Lo que cambia es que no riman entre sí, solamente tienen la medida, es decir, cumplen con una de las formas tradicionales que es la métrica. Pero hablemos de otro de los criterios que también se tienen en cuenta para la medida de los versos, y ese criterio es su medida. Es decir, para saber cómo se clasifican esos versos también hablamos de su medida. La medida de un verso en que está dado en la cantidad de sílabas que tenga el verso. Por eso podemos decir que existen versos de arte menor y versos de arte mayor. ¿Qué son los versos de arte menor? Los versos de arte menor son aquellos que van entre 2 y 8 sílabas. 2 y 8 sílabas, pueden ser bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos y por ende octosílabos. Y existen los versos de arte mayor, que son aquellos que tienen entre 9 o más sílabas. Entre 9 sílabas, llamados eneasílabos, pueden también ser versos decasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, tridecasílabos. Y finalmente dentro de estos versos de arte mayor encontramos los llamados versos alejandrinos. ¿Por qué? Porque tienen 14 sílabas. Entonces, para que les quede claro, los versos de arte menor pueden ser de 2 sílabas llamados bisílabos, 3 sílabas trisílabos, 4 sílabas cuatrisílabos, 5 sílabas pentasílabos, 6 sílabas hexasílabos, 7 sílabas heptasílabos y 8 sílabas octosílabos. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de un cuatrisílabo. Los heridos corazones destrozados por rencores. Tenemos 4 versos ahí y cada uno tiene 4 sílabas. Los heridos. Fíjense que la palabra heridos tiene 3 sílabas. Y el determinante los, una sílaba. Ahí estamos formando las 4 sílabas de este verso para identificarlo como un verso cuatrisílabo que pertenece a los versos de arte menor. Dentro de los versos de arte mayor encontramos los versos eneasílabos, es decir, aquellos que tienen 9 sílabas. Voy a darles el ejemplo. Hay un poema muy bonito de un autor llamado Rubén Darío, el padre del modernismo, poeta nicaragüense, que a través de su trayectoria dio a conocer la producción literaria en otros países y dio a conocer de que también acá se escribía, también se podía escribir, no solamente en España. Pero bueno, miremos cuál es ese poema y dice: Juventud divino tesoro. Y dice así: Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. De Canción de Otoño de Primavera. Este poema tiene versos eneasílabos, es decir, de 9 sílabas. Juventud divino tesoro. Primer verso, la palabra juventud tiene 3 sílabas, divino tiene 3 sílabas y tesoro tiene 3 sílabas. Y si ustedes hacen la división silábica, van a encontrar que cada uno de estos versos tiene 9 sílabas, ¿cierto? Por eso le llamamos versos eneasílabos y pertenecen a la clasificación que hacemos de los versos de arte mayor. Pero decíamos que dentro de esa clasificación de los versos de arte mayor también se encontraban los versos alejandrinos, es decir, aquellos versos que tienen 14 sílabas. Un ejemplo de esto es la siguiente estrofa, dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia algunos casos que recordar no quiero. Este es un poema de Antonio Machado. En cada uno de esos versos, en cada una de las líneas que he pronunciado, porque esta es una estrofa de 4 versos, aparecen 14 sílabas. Está cumpliendo con la norma de los versos alejandrinos. Bueno, pero ya para finalizar yo quiero decirles por qué es tan importante la medida de los versos. Sabemos nosotros y reconocemos que a través de esta
de este ejercicio de la composición poética, el poeta o el autor está expresando sus sentimientos y emociones, así como lo hace un pianista, un violinista, una persona que baila. Es decir, aprende todas estas normas para poder establecer y expresar todo desde adentro. Lo mismo hace el poeta, se tiene que acostumbrar a contar sílabas, a reconocer qué le falta a su poema, a conocer los distintos tipos de rima, de métrica, a familiarizarse con cada uno de estos recursos que ofrece la métrica en el estudio de la lírica. Este instrumento puede expresar todos los acordes emocionales de un poeta. Sin embargo, pues sabemos que el aprendizaje es muy complejo, no es fácil determinar el número de sílabas de un verso, no es fácil poder encontrar cuando una palabra es acorde para escribir un poema. ¿Por qué? Porque es importante ese aprendizaje que nosotros debemos tener en cada una de estas áreas del género lírico. Conocer inevitablemente cómo se forma, cómo se hace un poema, cuáles son las licencias métricas, que es un tema que trataremos más adelante. Es decir, convertir esa escritura en una melodía. Eso es lo que debemos hacer cuando estamos escribiendo, darnos cuenta que estamos conociendo, así como en la melodía se conoce la armonía y la composición, el nombre de las notas musicales, cuánto vale cada una de las notas musicales. De igual manera nosotros lo hacemos aquí, determinando cómo es que se construye ese poema de acuerdo a la rima, a la métrica, el número de versos, en fin.